Ciertamente ustedes ya escucharon que la Virgen en Fátima pide la consagración a su Inmaculado Corazón. Bueno, pues ahora quiero hablarles sobre la consagración a Jesús por María, según San Luis María Grignion de Montfort, de su servidor Padre Gregorio Spaya. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Gabriel pidió a María ser madre de su Señor. Se cumplió una profecía sobre Jesús Salvador. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Los días se completaron en noche llena de luz. Los ángeles anunciaron que ya nos nació Jesús. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. A José un ángel le dijo, al niño quieren matar, que la familia partiera para su vida salvar. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Al completar ya tu historia, fuiste por Dios exaltada, por ángeles a la gloria, del cielo fuiste llevada. Oren los ángeles, Reina, Madre de Dios Salvador, más grande que los arcángeles, pide por mí al Señor. Oración inicial. Es parte de la oración consagratoria a la Virgen. Te saludo a María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra, a ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Madre del Señor, acepta mi oblación y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe ahora recibir de tu mano el don de mí mismo. Que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y al dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado,
en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Introducción. La utilidad de la consagración a María. Ella cumple con el pedido de la Santísima Virgen en Fátima. En Fátima, Nuestra Señora pidió la consagración del mundo entero a su Inmaculado Corazón. Los papas de los últimos años respondieron a su pedido. El Santo Papa Juan Pablo II estimaba mucho el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis de Montfort. Por eso se refiere expresamente a él en Redemptoris Mater, la encíclica sobre la Virgen María. La doctrina de San Luis sobre la consagración a María nos puede ayudar a aplicar y vivenciar la consagración hecha universalmente para toda la Iglesia por los sumos pontífices, también en nuestra vida personal. Segundo, la consagración a María es el camino más rápido, seguro, mejor y perfecto para llegar a Jesús y ponerse a su servicio. Un alma unida a María no solamente va a progresar en la búsqueda de perfección en su vida personal, sino también va a servir como instrumento en las manos de María para socorrer a las almas que todavía están necesitando la gracia de un acercamiento a Dios. Nuestras oraciones, sacrificios y obras van a ser aplicadas de la manera más eficaz para las necesidades de la Iglesia, si los ponemos todos a disposición de María. La consagración a María da firmeza a nuestra voluntad débil de cumplir la voluntad, o sea, la misión que Dios nos confía. Llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Si aquí dice BD, el significado es el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis Grignon de Montfort. Numeral 87 a 89. Es muy difícil, escribe el santo, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate. Los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo, así que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo, según San León Magno. Segundo, los fundamentos de la devoción a María. ¿Por qué debemos ser devotos de la Virgen María? María es el camino hacia Dios. Si ustedes en el Antiguo Testamento una vez escucharon la historia de Jacob, que se acostó en un lugar y tuvo un sueño, los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre aquel lugar. Pues esa escalera por la que suben y bajan los ángeles es la Santísima Virgen María. Así lo interpretan los santos.
María es el camino a Dios. San Luis María Grignon de Montfort observa que Dios, para hacerse hombre, se sirvió de la Virgen María. Por tanto, María es la escalera por donde Dios desciende hasta nosotros los hombres. María es la puerta por la que Dios entra en el mundo. No sé si desde lejos se ve en este cuadro. Hay una pequeña escalera cerca de la mano derecha de la Santísima Virgen María, porque ella es la escalera por la que Dios bajó del cielo. Pero también nosotros, los seres humanos, ahora subimos por María, llegamos al cielo. Ella es esa escala al cielo que Jacob había visto en el Antiguo Testamento. Dios se hizo hombre para llevarnos al cielo y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Por voluntad de Dios, el camino al cielo pasa nuevamente por María. La Iglesia la venera como la puerta y escalera al cielo. Por eso es necesario venerar a la Madre de Dios para poder entrar al cielo y para ser ayudado por ella en el camino hacia la santidad, que lleva a la unión perpetua con Dios. San Luis escribe que María es el camino más seguro, más fácil, más corto y más perfecto para llegar a Cristo. María es la Madre de Cristo y Madre nuestra. Por eso la Virgen dijo a Juan Diego, que vio a la Virgen de Guadalupe: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? María es la Madre de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia y también de los miembros del cuerpo místico de Cristo. La gracia presupone la naturaleza, o sea, construye sobre el fundamento de la naturaleza. San Luis escribe en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, numeral 32. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María, la que engendró a la cabeza, no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. En el numeral 30, el santo misionero escribe: así como en la generación natural y corporal concurren el Padre y la Madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre. Y quien no tenga a María por Madre, tampoco tiene a Dios por Padre. Por lo tanto, dependemos de María como el Hijo depende de su Madre. Por eso la devoción a María es exigida por el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. María es la medianera de las gracias. El Hijo de Dios se complacía en hacerse dependiente de su madre en la tierra. Esa ligación continúa también en el cielo. El Hijo de Dios oye los consejos y pedidos de su madre en el cielo, aunque esto no pueda ser llamado obediencia en el sentido estricto, pues obediencia es el obsequio que se presta a la autoridad superior. María en ningún momento es superior al Hijo de Dios.
Siendo así, hacemos bien en pedir a Nuestra Señora que nos transmita las gracias necesarias para nuestra salvación. Un verdadero devoto de María nunca se perderá, porque ella intercede junto a su Hijo para alcanzar la salvación de sus hijos adoptivos. Así como María colaboró en la obra de la redención objetiva, así ella continúa a colaborar en la obra de la redención individual o subjetiva, porque lo segundo sigue como consecuencia de lo primero. María dio su sí a la encarnación del Hijo de Dios. Con esto ella dio su sí a nuestra redención. Ella renovó su sí bajo la cruz de su Hijo en el momento culminante de la obra de la redención. Ese aspecto llamamos la redención objetiva. Cristo nos redimió a precio de su sangre y así adquirió las gracias necesarias para nuestra salvación. Pero todas esas gracias todavía deben ser aplicadas a las almas. Ese aspecto llamamos la redención subjetiva o individual o justificación, pues se trata de la aplicación de las gracias de la redención a los individuos para hacerlos justos ante los ojos de Dios. María, por haber colaborado en la adquisición de las gracias, recibió el derecho de distribuirlas como ella quiere. El Espíritu Santo es el autor de la gracia y de la santificación de las almas. San Luis nos hace notar que María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mejores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos, que vivirán hacia el final de los tiempos, están reservados a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud, y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Entonces hay dos maneras de hacer una estatua. Usted coge un material bruto, una piedra informe o un pedazo de madera y con pincel y martillo trabaja el material hasta que finalmente salga la estatua del santo que usted quiere representar. Pero es demorado y si usted se pasa, ya le cortó una mano, ya le cortó una marca fea en la estatua de su santo y tiene que empezar este ceros otra vez. La otra manera de hacer un santo rápido es copiar una estatua perfecta de un santo, coger un molde, poner la estatua en el molde hasta que el molde ya haya aceptado esta forma y entonces ahora usted va a poner la resina o el yeso en el molde y si su material es dócil va a salir un santo perfecto, igualito al santo que usted está copiando. San Luis llama a María el molde del Espíritu Santo. Así como un artista toma el material destinado a volverse una estatua de un santo y después de mojarlo lo coloca en el molde, así el Espíritu Santo coloca las almas dóciles en el molde María, que serán retratos y semejantes al original, Cristo. El Espíritu Santo produjo en María al santo por excelencia, a Jesucristo.
El divino artista continúa a modelar santos usando María de molde. Toca al alma ser dócil y dejarse colocar enteramente en las manos de María y a su disposición a fin de que ella transforme en imagen perfecta de su divino Hijo. A fin de que ella la transforme en imagen perfecta de su divino Hijo. A través de María, la divina sabiduría, esto es, el Hijo de Dios, continúa a encarnarse en los corazones de los hombres por obra del Espíritu Santo. Dentro de este cuadro debemos ver la devoción a María, reconociendo su posición central en la colaboración en la obra de la redención, ya no extraña si decimos que la devoción a María, por lo menos implícita, es necesaria para nuestra salvación, mucho más que la devoción a cualquier otro santo. Conclusión. Existen muchas formas de devoción a Nuestra Señora. La recitación del Santo Rosario, del Ángelus, el Ángel del Señor, la devoción a la Inmaculada Concepción de María, el uso de sus medallas, la medalla milagrosa, el escapulario de la Virgen. Pero San Luis llama la práctica de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, esta que vamos a ver ahora, la consagración a ella y su vivencia en el día a día. Es como una manera de entregarse a la Virgen de manera más radical, más completa. Es la devoción verdadera, perfecta a la Santísima Virgen. Después de la introducción y los fundamentos de la devoción a María, veamos ahora propiamente el tema de la consagración a María. La consagración como acto religioso en general. El sentido de la palabra consagrar es hacer sagrado. Antes de hablar de la consagración a la Santísima Virgen, debemos aclarar una pregunta. ¿Qué significa la palabra consagración? Según el diccionario alemán de Teología e Iglesia, la palabra Weihe, consagración, es una consagración, es un rito por el que una persona o cosa es entregada de modo especial al servicio de Dios. Se deriva de la palabra latina consecratio, que quiere decir consagrar, hacer sagrado, dedicar algo a la memoria de la divinidad y en la liturgia católica transformar pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Se dice el sacerdote consagra hostias. Es el caso más fuerte de una consagración. Los elementos de pan y vino son santificados a tal punto que ya son Dios. Según el diccionario de espiritualidad monfortiana, la raíz de la palabra consagración es sagrado, en hebreo kadosh, y en griego hagios. El significado fundamental del término es que una persona, un lugar, un espacio de tiempo, un objeto es santificado, hecho sagrado, en griego hagiazein, dedicado al Señor. Ser consagrado o hecho sagrado evoca entonces la idea de separación de lo profano gracias a una participación en cierta forma de la vida misma de Dios. En efecto, Dios solo es el Santo de Israel. Dios es santo. Dios en su santidad atrae y aleja a la vez. Lo sagrado toma distancia. Ante su imponente majestad solo es posible el silencio. Y sin embargo,
Nada fuera de ese otro puede satisfacernos totalmente hasta el fondo del ser. Solamente en el Dios Santo la criatura encuentra su felicidad y se siente en casa. Junto a Él experimentamos la lejanía en la cercanía. La vocación del profeta Isaías en el capítulo 6 permite entender esto mejor. Vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. De pie junto a él había unos seres de fuego, así se traduce serafinas, con 6 alas cada uno. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían su desnudez, y con 2 aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Los marcos de las puertas temblaban a su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros, y he visto con mis propios ojos al Rey Señor Todopoderoso. Cuando San Pedro experimentó la acción poderosa de Dios en la pesca milagrosa, teniendo a Jesús muy cerca de él, en su propia barca, exclamó: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando Jesús resucitado se apareció a las mujeres en el domingo de la resurrección, después del saludo, primeramente tuvo que tranquilizarlas. No teman. También donde aparecen los santos ángeles, en muchos casos es necesario que digan: no teman. Por ejemplo, en Mateo 28:5. La santidad y la gloria divinas inspiran santo respeto y hacen que uno se sienta infinitamente lejos de Dios, indigno de estar en su presencia. A la vez, San Pedro, después de haber contemplado a Cristo transfigurado, exclamó: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 tiendas. Lo dijo porque cerca de Dios la criatura se siente profundamente feliz. Moisés se sintió atraído a la zarza ardiente, pero cuando se quiso acercar, Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. La consagración de una persona a Dios con el fin de volverse religiosa o religioso es pues la entrada en el santo, es participar de la vida de Dios Santísimo, de Dios que es el único santo. Cuanto mayor es la cercanía, gracias a la consagración, tanto más se hace sentir la necesidad del respeto religioso ante la diferencia existente entre Dios y la criatura. De paso, aquí vamos a conocer a las hermanas de la Santa Cruz. Así se ven las hermanas de la Santa Cruz, con hábito negro, con velo. Es el momento de los votos perpetuos de esta hermana. En resumen, consagrar significa que un tiempo, un lugar, un objeto o una persona es separada del uso profano, es el primer elemento, es entregado a Dios como su propiedad exclusiva, es el segundo elemento, para servir en el futuro solamente a Él, el tercer elemento. El elemento que es más dinámico, que requiere un esfuerzo cada día. Vivir esta consagración, servir a Dios futuramente, es algo que exige un esfuerzo cotidiano. Así se consagran también cálices.
templos e iglesias, altares, días. Por ejemplo, el domingo es consagrado al Señor y otras cosas a Dios, aunque los objetos no obtengan una participación en la vida divina por la consagración. Pero también personas son consagradas a Dios. Los bautizados, los confirmados, los obispos, los sacerdotes y diáconos, como también los religiosos. Por la consagración su vida se transforma en un acto de entrega a Dios. Ya no viven sino para su gloria, especialmente cuando se trata de consagraciones que profundizan la consagración por el bautismo y la confirmación, como la profesión religiosa o la recepción del sacramento del orden. La creación santa y su profanación. El Antiguo Testamento enseña que la creación misma, obra del Dios Santísimo, es buena. La obra de Dios Santo no puede ser otra cosa sino buena. Pero ella fue desfigurada y deformada por el pecado original. Dios se queja en el libro del profeta Jeremías 2:7. Yo los traje a un vergel y les di de comer sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y profanaron mi tierra, convirtieron mi herencia en un lugar aborrecible. Después de la expulsión del paraíso, la creación material y los hombres ya no son universalmente santos. El carácter sagrado se le atribuye en el Antiguo Testamento especialmente al espacio tierra que rodea a la zarza ardiente. Quítate tus sandalias, esto aquí es un lugar sagrado, fue dicho a Moisés. El carácter sagrado se le atribuye al templo. Cuando se consagró el templo, se formó una nube tan espesa que los mismos sacerdotes no pudieron más ejercer sus sagradas funciones, símbolo de la presencia de Dios en este lugar. Cuando Jesús vio aquella confusión que estaban haciendo en el templo, Él sacó a los vendedores, a los animales, porque dijo, esto aquí es un lugar sagrado y ustedes convierten esto en una cueva de ladrones. Tiene carácter sagrado también algún día, los días especiales, como la Pascua. Cada año se debe celebrar la Pascua como un día consagrado al Señor. Las ofrendas también. Pan y vino en las manos de Melquisedec se santificaron, se convirtieron en algo sagrado. También el pueblo de Dios, en medio de toda la humanidad, es considerado un pueblo santificado, un pueblo consagrado a Dios. Y más todavía los sacerdotes, porque pertenecen al Santo. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. La consagración de la persona a Dios equivale a una alianza que conlleva obligaciones mutuas. Consagración significa apartar para Dios. En ese sentido, todo el pueblo de Israel es propiedad de Dios y consagrado a Él. Él quiere a todos los hombres, pero de modo especial escogió al pueblo de Israel para manifestarse a Él. Israel es el pueblo consagrado al Señor. Dios se expresa así en el libro del profeta Jeremías. Como la faja se ata a la cintura del hombre, así me había atado yo a los habitantes de Israel y de Judá, oráculo del Señor, para que fueran mi pueblo, mi honor, mi alabanza y mi honor, pero no me han hecho caso. La alianza con Noé, con Abraham y con Moisés
expresan el deseo que tiene Dios de darnos parte en su santidad, de consagrar a Él sus criaturas. El Señor se las ha consagrado a sí mismo, las ha santificado por un don gratuito, no merecido. Y ellas deben aceptar el don y hacer efectiva la consagración, cuya iniciativa ha tomado Dios gratuitamente. El pueblo escogido da esa respuesta aceptando el decálogo, los 10 mandamientos, y el código de la alianza. Israel se convierte entonces en el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo santo de Dios. Si quieren obedecerme y guardar mi alianza, entre todos los pueblos serán mi propiedad. El pueblo acepta y hace efectiva la consagración. Todo lo que ha dicho el Señor lo cumpliremos. Pertenecer al Señor, o sea, consagrado a Él, conlleva obligaciones mutuas para ambas partes. Seguro es que Dios no falla en el cumplimiento de su parte, pero Él tiene todo el derecho de insistir en las cláusulas de su alianza para con los hombres consagrados a Él. Si no cumplen con su parte, la consagración se transforma en maldición. Escucha las cláusulas de esa alianza y comunícaselas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Así dice el Señor Dios de Israel: maldito el que no obedezca las cláusulas de esta alianza que yo impuse a sus antepasados cuando los saqué de Egipto, de aquel horno de hierro. Entonces les dije: obedézcanme y hagan lo que les mando. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Jesucristo es el consagrado por excelencia. En Jesucristo se cumplen las promesas hechas por Dios de pactar una nueva alianza. Él es en sí mismo el Santo de Dios. En virtud de la encarnación, Él es la presencia personal del Santo en medio de sus criaturas. Por ellos me consagro, dice Jesús, para que queden consagrados con la verdad. Es decir, Jesús no solamente es el consagrado a Dios desde su concepción, porque une en sí la divinidad y la humanidad, sino también se ofrece a Dios, representando a la humanidad entera. Jesús ofrece al Padre el cumplimiento de su voluntad en obediencia amorosa, a fin de que se restituya la santidad perdida por el pecado de los hombres pecadores. Jesús se consagra al Padre a fin de que por Él todo el mundo sea nuevamente consagrado a Dios. Ya en el seno de su Madre María, Jesús dirige una oración al Padre que lo identifica como el consagrado a Dios desde el primer momento de su concepción. Aquí vengo a Dios para hacer tu voluntad. Así rezó el niño Dios en el vientre de su mamá, apenas concebido. Su consagración a Dios culmina en la cruz, donde Jesús exclama: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La Iglesia, pueblo consagrado por el bautismo. En Jesús, pues, todo el universo, y especialmente todas las naciones, han quedado santificadas y consagradas. Pero como en el caso de los israelitas, es necesario una respuesta de acogida, una aceptación, porque un don no se hace verdaderamente don hasta que no haya sido aceptado. Para hacerse partícipe de la consagración, o sea, santificación en Cristo, es necesario formar uno solo con Él y entrar en la Iglesia por el bautismo.
El bautismo es aquel rito por el que Dios establece alianza entre sí y cada alma individual. El bautizado renuncia a cuanto lo esclavizaba a Satanás, a fin de disfrutar de la libertad que brinda el pertenecer a Jesucristo. El cristiano es el elegido de Dios, dedicado en forma especial a su servicio, el servidor de Jesucristo. El cristiano acepta el Evangelio como su regla de vida y sigue al Señor a donde quiera que Él lo lleve. Carga con su cruz en seguimiento de Jesús todos los días de su vida. En su oración sacerdotal, en el Evangelio según San Juan capítulo 17, Jesús rogó no solamente por los apóstoles, sino también por los que iban a creer por la palabra de ellos. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Son separados del mundo, o sea, consagrados. Haz que ellos sean completamente tuyos, por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos se consagren a ti, por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí gracias a su palabra. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta. Esa es la realidad que viven los bautizados. Son consagrados a Dios y destinados a la perfecta unión con Dios. San Pedro escribe a los cristianos: ustedes son raza escogida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclamen las proezas del que los llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que en un tiempo eran no pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los no compadecidos, ahora son compadecidos. San Pablo escribe a los Efesios: y en él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios, y ser así un himno de alabanza a su gloria. Es decir, los consagrados a Dios por el bautismo y por la confirmación también son portadores del sello del Espíritu Santo, que los identifica ante los ángeles como propiedad de Dios. Este sello es la base para una participación en el sacerdocio de Cristo y capacita al sellado para recibir más sacramentos, para rezar y alabar a Dios con palabras y obras, para llevar la verdad del Evangelio a otras personas y para vivir en la libertad de los hijos de Dios. El consagrado a Dios participa también en la misión de Cristo. San Pedro puede, pues, decirle a la Iglesia que sus miembros son elegidos por el designio de Dios Padre, la consagración del Espíritu, para someterse a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Cada persona consagrada a Dios es, por tanto, portadora del sello del Espíritu Santo y del Espíritu Santo mismo, pues según San Juan,
es el propio Espíritu Santo quien los inspira la confianza de ser hijos de Dios. Por eso sabemos que Él, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También María es la consagrada en Jesús. En México se conoce la presentación de los niños en el templo, recordando que María, muy niña, se consagró a Dios entrando en la escuela del templo para ser educada allá. Si todos los miembros de la Iglesia son consagrados a Dios, son templos del Espíritu Santo y propiedad suya, entonces, más que cualquier otra criatura, María es la consagrada a Dios por excelencia. Nadie dio una respuesta tan plena de entrega a la voluntad de Dios como ella. Las presentaciones de los niños en el templo tienen ese sentido. Reafirmar la consagración a Dios que ya se realizó en el bautismo. Como María se consagró a Dios en el templo a los 3 años de edad. María, modelo de consagración. María, miembro del pueblo elegido de Dios, es por el hecho mismo una mujer consagrada. Vive en fidelidad a la alianza porque escucha la palabra de Dios y la cumple. Cuando el arcángel Gabriel le pidió su consentimiento, ella contestó: «Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra». María se vuelve compañera de su Hijo en la obra de la santificación de la creación. La Madre está presente al pie de la cruz de su Hijo en el momento en que Él se ofrece al Padre como un don sagrado para restituir la santidad a todos los que crean en Jesús y se unan a Él por los sacramentos. María, Madre de los consagrados. En el momento de la presentación en el templo, María ofreció a Jesús al Padre, lo consagró a Dios. Esta actitud estaba presente en toda la vida de María y culmina en el momento de la crucifixión. En el momento de la consagración del mundo al Padre por Jesús en la cruz, María está presente. María se unió a Jesús en el acto de ofrecer el sacrificio de su propio Hijo al Padre. María representa el mundo que acoge la gracia de la redención. A la vez, bajo la cruz de Cristo, María recibe la misión de ser la madre de los redimidos, o sea, de los consagrados a Dios. En la persona de Juan, ella acoge a todos los miembros de la Iglesia como hijos suyos. Así como Jesús santificó a María, ella será también instrumento para la santificación y consagración de los hombres en la Iglesia. Consagraciones a criaturas, punto de interrogación. Después de todo lo que vimos, ya entendemos que una consagración es una entrega a Dios. Entonces, ¿uno puede consagrarse a criaturas? La consagración a Dios une la criatura a Dios y la santifica. El fin de una consagración es siempre la glorificación de Dios. Aquí surge un problema o una objeción. ¿Cómo se puede consagrar alguna cosa o persona a una criatura? El fin de la devoción es siempre la glorificación de Dios. Santo Tomás de Aquino escribe: la devoción a los santos de Dios, vivos o muertos, no se detiene en ellos, sino que continúa hacia Dios, pues honramos a Dios en sus siervos. El fin último de consagraciones a criaturas como María, o también a los santos ángeles, a San José,
es siempre la glorificación de Dios. Una consagración a una santa criatura constituye una cierta comunidad en el amor, mediante la cual los fieles esperan amar aún más a Dios y poder servirle aún mejor. Esto atañe en primer lugar a la criatura más santa, la Madre de Dios. Según San Luis Grignion de Montfort, la consagración a María consiste en darse todo entero a la Santísima Virgen para, a través de ella, pertenecer totalmente a Jesucristo. La entrega de sí mismo a María constituye una perfecta renovación de las promesas bautismales. El devoto de María se entrega a ella a fin de servir mejor a Dios. Así confirma lo que prometió en el bautismo, de renunciar a Satanás y a sus obras y adherirse al Dios uno y trino. Como los votos bautismales, también la consagración a María constituye una alianza con Dios a través de María. Después de haber hablado sobre la consagración como acto religioso en general, después de entender cómo es esto, consagrar, entregarse a Dios, veamos ahora específicamente la consagración a María. Los papas recomiendan la consagración a María. La consagración a María y por medio de ella a Dios, a Jesús, es una renovación de las promesas bautismales y algo más. San Pedro puede, pues, decirle a la Iglesia que sus miembros son elegidos por el designio de Dios Padre, la consagración del Espíritu, para someterse a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Cada persona consagrada a Dios es, por tanto, portadora del sello del Espíritu Santo y del Espíritu Santo mismo, pues según San Juan es el propio Espíritu Santo quien nos inspira la confianza de ser hijos de Dios. Por eso sabemos que Él, Dios, permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Toda devoción verdadera y consagración tienen su fundamento en el sacramento del bautismo. Sin embargo, el método que enseña el santo es algo más que una pura renovación de los votos bautismales. Esta devoción es una renovación de las promesas bautismales, pero va más allá, porque se hace personalmente, sin padrino. En el bautismo otros hacen las promesas en tu lugar. Porque la persona se acerca a Dios por medio de María y porque se ofrece a María el valor de las buenas acciones. En esta consagración de San Luis Grignion de Montfort, la manera de consagrarse es entregar a María el valor de las buenas acciones, todas de uno, para que ella ponga y disponga de ellas. La esencia de la consagración a María. Quien se consagra a María la reconoce como su madre espiritual y señora en el sentido de lo anteriormente expuesto. Un tal devoto de María se somete a todos los derechos maternales de María. Al mismo tiempo, una tal consagración hace apelación a los deberes maternales de María. Al final de cuentas, la consagración a María es una especie de contrato libremente asumido, o, para usar una palabra menos cargada por el uso profano, una alianza de derechos y deberes recíprocos. La consagración a María es, por tanto, un acto de veneración a la Santa Madre de Dios y expresa entrega de sí mismo y disposición al servicio. De una forma negativa, esto quiere decir renuncia al uso autónomo de sus fuerzas
de sus facultades, de sus actos, de sus bienes y de sí mismo. El lado positivo es que la persona se entrega totalmente a María y por ella a Jesús y a Dios con todas las pertenencias. Consagración es una forma intensa de entrega. Las implicaciones de la consagración a María según el método de San Luis María de Montfort. En su libro El amor a la sabiduría eterna, en el numeral 219, San Luis María resume en qué consiste la práctica de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En consagrarse enteramente a María y por ella a Jesús en la calidad de servidor, de esclavo, entregándole sin reservas y para siempre su cuerpo y alma, sus bienes interiores y exteriores, y hasta el valor expiatorio y meritorio de todas sus buenas obras y el derecho de disponer de ellas. Se entregan y se consagran a María todos los bienes que se adquieren en el pasado, que se poseen en el presente y que se van a adquirir en el futuro.